Buenos días, Chris Mari. Chris Mari, ¿me logras escuchar bien? Confírmame, por favor. Sí, Sí, ya, gracias, muchas gracias, Cristian. Buenos días, Eduardo. Vamos a dar inicio, sí, a las clases. Por favor, no se olviden sus cámaras, ¿sí? Para poder comenzar. Bien, buenos días. El día de hoy vamos a trabajar una de las obras más importantes de en este buenos caso. días, Miss. Buenos días, Eduardo. Bien. Sobre la obra Romeo y Julieta, ¿sí? De William Shakespeare, ¿ok? El nombre del autor es William Shakespeare, ¿ok? La obra es de Romeo y Julieta. Bien, esta obra es una narración trágica, es una obra trágica en donde se van a narrar algunas situaciones. Sí, de acuerdo al contexto donde está. Bien, pero primero vamos a comenzar, sí, vamos a dar inicio con el contexto cuando sucedió todos estos sucesos. Bien, esta obra se dio durante el Renacimiento. Profesora, ¿qué es el Renacimiento? El Renacimiento es una corriente literaria, bien, que inicia en Italia, bien, en Italia, en Florencia, para ser más exactos, bien. Y de acuerdo a ella comenzó a agarrar gran fuerza por toda Italia, ok, en el siglo XV, y de esa forma se extendió por toda Europa occidental, bien. Entonces, estamos hablando del Renacimiento, vamos a subrayar, surge inicialmente en Florencia, Italia, y luego se extiende a partir del siglo XV, se extiende por toda Europa occidental, ¿ok? Por toda Europa occidental. Bien, estamos haciendo el reconocimiento sobre el Renacimiento. Bien, aquí está. Continuamos. De acuerdo al contexto histórico se da de tres maneras, ¿no? Profesora, ¿por qué contexto histórico? Se menciona lo que es el contexto histórico debido a que es en qué circunstancias o bajo qué año fue escrito esta obra, ¿no? Por decir un ejemplo, ¿no? En, en esta semana sintieron un pequeño movimiento, ¿no? Un pequeño movimiento telúrico en la mañana, no sé si lo habrán llegado a sentir a las 6 de la mañana, 6:40 por ahí de la mañana se movió un poquito fuerte. Entonces, ¿qué es el contexto histórico? Podemos decir, ¿no? Los estudiantes de primaria tuvieron clases después de que sucedió un movimiento telúrico en Pisco. ¿Ven? A eso se refiere con el contexto histórico, ¿ok? ¿Quiénes interactúan ahí? Estamos hablando de la invención de la imprenta, ¿no? Miren, cuando se creó la invención de la imprenta, ya estaban escribiendo la obra de William Shakespeare. ¿Qué más? Era la Reforma Protestante, el descubrimiento y conquista del continente americano. Miren, aquí, ¿bien? ¿Se dan cuenta? Estamos hablando aproximadamente por 1492 con el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, ¿verdad? Entonces, ese es el contexto histórico. Bien, si hablamos de características, ¿qué características tuvo en esta época? Un gran interés cultural aquí se basa en el humanismo, se le menciona como el antropocentrismo. Profesora, ¿qué es el antropocentrismo? Es lo que le da valor al ser humano, pues considera que era él y no Dios el centro y la finalidad de todas las cosas, ¿ve? El antropocentrismo nos dice que el valor se da a las personas, no a Dios. ¿Ya? Estamos hablando del antropocentrismo. Nos da un profundo rechazo a las ideas medievales y lo que es la valoración a la naturaleza. Bien, estamos hablando del Renacimiento inglés de William Shakespeare. ¿Ok? Conocido como el cisne de Avon. Bien. ¿Por qué, profesor, el cisne de Avon? Avon es el lugar donde nació William Shakespeare, ¿no? Es como decir, decimos, ¿no? ¿Cómo que podemos conocer a Chris Mari, ¿no? Diremos, pues,
Crismari de Lima. No, un ejemplo, ¿no? Crismari de, a ver, ¿de qué otro país? Crismari de Brasil, algo así, ¿no? Entonces, es la designación que le han dado a William Shakespeare por el lugar donde había nacido, ¿no? Solo usamos ejemplos, nada más, ¿no? Podemos decir, ¿no? Eduardo de Arequipa, algo así, ¿no? Entonces, solo se han designado los nombres de acuerdo a él, ¿bien? Nació en Stanford en Avon, ¿ven? Aquí nació el 26 de abril de 1564, ¿bien? Se casó con Anna Dawai, ¿ven? Se estableció en Londres, donde se dedicó al teatro como actor, autor y empresario. Perteneció a la compañía del teatro El Gran Chamberlain, después conocida como Los Hombres de Rey. Se presentó en el mejor anfiteatro de aquella época en Globo, ¿ok? Y murió el 23 de abril de 1616. Bien, esta es la pequeña biografía de William Shakespeare, ¿no? Nació en Avon, luego se casó, luego viajó, luego vivió en Londres, ¿no? Donde ejerció, pues, carrera, ¿no? Se dedicó al teatro, fue actor, fue autor y también empresario, ¿no? Y perteneció a la compañía de teatro, ¿no? Incorporando siempre en todo lo que le gusta, ¿no? En todos los beneficios que tiene sobre. Bien, y aquí pasemos a las características de William Shakespeare. ¿Cuáles son esas características? Crea Buenos días, Miss. humanos. Buenos días, George. ¿Qué quiere decir esto? Que crea amor, duda, celos y amor paternal. ¿Qué más? Renueva el teatro inglés, lenguaje refinado y poético, ¿no? En sus obras lo refleja en William Shakespeare, con su obra Romeo y Julieta. También escribió diversas especies dramáticas y sus temas se basan aquí. Eso es lo más importante. Sus temas se basan en leyendas e historias. ¿Ok? Esas son las obras de William Shakespeare. Vamos resaltando también para poder continuar. Listo, me van avisando. Sí, Cris Mari. Yo, yo ya resalté. Ya terminé, profesor. Claro. ¿Bien? Entonces, ahora sí, nos vamos a lo más importante. Si hablamos de William Shakespeare, recuerden que es inglés. ¿Ok? Obras, tenemos obras líricas, que es Venus y Adonis, los sonetos. En dramática tenemos dramas históricos, Ricardo III y Enrique IV, ¿no? Números romanos que tenemos. Comedias tenemos El sueño de una noche de verano, El mercader de Venecia. Son nombres de las obras, ¿sí? Nombres de las obras. En tragedias tenemos Otelo, tenemos Hamlet, Romeo y Julieta y El Rey Lear. ¿Bien? Romeo y Julieta. Esta es la obra que vamos a leer el día de hoy. Sí, vamos a analizar, vamos a conocer un poquito más de Romeo y Julieta. Recuerden, tiene un género dramático, especie es una tragedia. A ver, género dramático. ¿Qué significa drama? ¿Sí? Drama. ¿Quiénes hacen más drama? Los niños o las niñas. ¿Quiénes hacen más drama? Los niños, profesora. Nada. George, ¿quieres decir algo, George? Mm, No, se cayó. Entonces, los niños, dramáticos, ¿no? Drama. Entonces, escena exagerada, exagerando algo, ¿no? Estás haciendo drama. Mami, cómprame esto. No, no te compro. Y comienzas a llorar, ¿no? Como los niños pequeños. Comienzan a llorar. Están haciendo drama. Especie, tragedia. Tragedia. Si bien termina mayormente en muerte, ¿ok? Cuando especie se nos menciona tragedia, va a terminar en una catástrofe, en muerte, en algo trágico. ¿Eh? Número de actos consta de 5 actos, que la obra de Romeo y Julieta consta de 5 actos. Personajes, ¿quiénes son los personajes? Aquí.
Los personajes principales tenemos a Romeo Montesco, ¿sí? Estos son los personajes principales. Romeo Montesco, tenemos a Julieta Capuleto. Bien, y ahí luego tenemos a Mercurio, Fray Lorenzo, Teobaldo, Capuleto y Pax, ¿ok? Pero la obra se va a basar en estos dos personajes. Como ustedes pueden ver, se va a tratar sobre una historia de, pero en este caso, un amor imposible para los dos muchachos. Bien. Aquí tenemos el argumento que lo vamos a leer al regresar, sí, pero primero quiero que ustedes observen un video, tengo un video de la obra ya en forma global para que puedan entenderlo mucho mejor. Bien, dejo de compartir para luego proyectar el video que tienen, que pueden observar. Momento, voy a compartir el audio. Listo. Me comentan si lo escucha. Romeo y Listo, ya. Subir el volumen. Y no quiere subir. Romeo y Julieta es una tragedia escrita por el poeta y dramaturgo inglés William Shakespeare. Existen serias discrepancias acerca del año en que se culminó. Varios críticos y biógrafos plantean diferentes fechas que van desde 1592 hasta 1597. Está compuesta por 5 actos a través de los cuales se genera una creciente tensión que culmina con el suicidio de los protagonistas. Toda la trama se desarrolla en la ciudad de Verona, Italia. Romeo y Julieta se enamoran perdidamente, pero su gran obstáculo para ser felices es la enemistad entre sus dos familias. Se trata de una de las obras más conocidas de Shakespeare, junto con Hamlet y Macbeth. Se ha convertido en un verdadero clásico de la literatura universal y se sigue representando en escenarios de todo el mundo. Además, es una referencia de cultura general, especialmente en Occidente. Esperamos que disfrutes este resumen tanto como nosotros. Prepárate para escuchar la más hermosa y a la vez triste historia de amor. El primer acto inicia con una pelea entre los criados de los Montesco y los Capuleto, que es disuelta por miembros de ambas familias, entre ellos Benvolio Montesco, primo de Romeo. Romeo está despechado por Rosalina, una joven de quien se enamora sin ser correspondido. Benvolio lo encuentra caminando triste por el bosque y lo anima a olvidarla, aunque es sin éxito. Más tarde se encuentran con París, un pretendiente de Julieta, quien les informa que la familia Capuleto dará una fiesta de máscaras en su casa. Romeo, muy contento, decide ir porque piensa que allí se encontrará su amada Rosalina. Mientras tanto, en la casa de los Capuleto, la madre de Julieta intenta convencerla de aceptar a París como su prometido, pero Julieta no está convencida. La fiesta da inicio y Romeo se aparece con su primo Mercurio. Evidentemente, ninguno de los dos está invitado, ya que son enemigos de los Capuleto. Sin embargo, logran pasar desapercibidos por las máscaras. Romeo no se siente de muy buen ánimo en la fiesta, ya que no encuentra a Rosalina, pero algo lo haría cambiar de repente sus sentimientos. Conoce a Julieta, de quien se enamora inmediatamente. Mercurio se da cuenta de la situación y le cuenta que ella es una Capuleto, por lo que le aconseja olvidarla sin demora. En el segundo acto se revela la pasión de Romeo por su amada Julieta. Piensa en ella el día entero. Dejándose llevar por los impulsos, va a la casa de la hermosa joven y salta a la tapia, a pesar de que Benvolio y Mercurio se esfuerzan por persuadirlo de lo contrario. Logra llegar debajo del balcón de su amada y allí le confiesa su amor. Julieta le corresponde y ambos juran amor eterno. Antes de retirarse por algunos ruidos cercanos, Romeo le promete a la joven que se casaría con ella el siguiente día. Al salir de allí, Romeo busca al Fray Lorenzo para contarle de sus sentimientos y su deseo de desposar a Julieta. El clérigo piensa que esto podría ser bueno para que las dos familias se reconcilien de una vez por todas y accede a oficiar la boda. Por su parte, Benvolio intercepta una carta para Romeo donde Teobaldo, primo de Julieta, lo reta a un duelo. Sin embargo, esto no impidió los planes de los enamorados.
quienes se ponen de acuerdo a través de la nodriza de Julieta para verse donde Fray Lorenzo y allí se casan. En el tercer acto comienza a desarrollarse el mayor conflicto de la trama. El odio entre las familias continuaba creciendo y la guerra entre ambos bandos también. Teobaldo, quien había retado a Romeo a un duelo, se enfrenta con Mercurio y Benvolio. Cuando Romeo llega, se mete en el enfrentamiento, pero entre toda la confusión, Teobaldo hiere de muerte a Mercurio, lo cual desata la furia de Romeo, quien le quita la vida en venganza. La noticia corre rápidamente. El príncipe se entera y hace presencia en el lugar, ordenando el inmediato exilio de Romeo. Toda la ciudad recibe la noticia y pronto llega también a oídos de Julieta. La joven tiene ahora sentimientos encontrados, pues siente mucha rabia por lo que le hizo Romeo a su primo, pero también entiende sus motivos y decide perdonarlo. Al fin y al cabo, lo que más le dolía era el destierro de su amado. Por este motivo y conmovida, la nodriza acuerda una cita nocturna con Romeo para que pueda estar con su esposa antes de irse. Romeo y Julieta pasaron la noche amándose, pero al amanecer él parte al exilio. Mientras el padre de Julieta acepta casarla con París, Julieta se rehúsa a aceptarlo, provocando amenazas de su padre. En el cuarto acto, los novios son llevados ante Fray Lorenzo, pero Julieta, con el pretexto de confesarse, logra quedarse solas con el sacerdote. Este, al ver el dolor de la bella joven, decide urdir un plan: darle a Julieta las dosis exactas de un veneno que la haría dormir profundamente. De esta manera, la familia la daría por muerta y ella podría escaparse con su amado. Así lo hizo Julieta. Llegó a su casa, le dijo a sus padres que se casaría con París, pero luego se tomó el veneno y su familia la dio por muerta a la mañana siguiente, el mismo día de su boda. El quinto y último acto comienza con Romeo caminando por las calles de Mantua, donde alguien le avisa del fallecimiento de su amada. Consternado y lleno de dolor, decide regresar a Verona, pero antes compra un veneno. Y aunque Fray Luis le envía una carta explicándole el plan que tenía con Julieta, por azares del destino, esta no llegó a sus manos. Romeo, acompañado de Baltasar, el chico que le dio la terrible noticia, llega al panteón donde yace Julieta, aparentemente muerta. París había llegado antes, pero cuando vio entrar a Romeo se escondió. Romeo le entrega una carta a Baltasar para su padre, y en ese instante sale París. Tras un feroz duelo, París muere y Romeo sale victorioso. Acto seguido, caminó lentamente hasta acostarse al lado de su amada y tomar el veneno que lo mataría al instante. Julieta despierta poco a poco y ve que Romeo yace sin vida a su lado. Llena de dolor, toma la espada de su amado y se la clava en el pecho. En medio de esta terrible escena llegaron miembros de ambas familias, junto con Fray Lorenzo, quien les cuenta todo el plan. A su vez, Baltasar entrega la carta al padre de Romeo, donde éste le dice que la enemistad entre los Montesco y los Capuletos solo generaba muerte y dolor. Así es como las familias deciden enterrar la espada con la que Julieta se suicidó, y con ella enterrar también el odio entre ellas. Impresionante, ¿no? ¿Ya conocías la historia completa de Romeo y Julieta? Sin dudas es una obra maestra que tú debes incluir en tus próximas. Ahora sí, los escucho. A ver qué opina. ¿Qué opina del trágico final? Por eso les decía que es una tragedia, porque va a terminar en muerte. No, es una tragedia. ¿No? A ver, Mari, ¿qué hubiera pasado si la carta hubiera llegado a las manos de Romeo? Si la carta hubiera llegado, no se suicidaría. Claro, ¿no? Porque Romeo se suicidó porque vio a Julieta que estaba muerta, bueno, supuestamente muerta. Y ya cuando Julieta despertó se dio cuenta que su amado Romeo ya estaba con San Pedro. Y ella tomó la fatal decisión, pues, de seguirle, ¿no? Vamos a seguir a Romeo y a Julieta y ya los dos se fueron. Pero entonces, vamos a leer primero, ¿sí? Para luego poder hacer el análisis, un análisis referente a quién no. Bien. Entonces, comenzamos con la lectura. Tengo aquí a Herrera, continúa George, luego Eduardo, y por último tengo a Crisma.
Bien. Eh, Yo comienzo, ¿no, Luis? Correcto, Leonel, comienzas. La historia de Romeo y Julieta es una tragedia de amor que relata la historia de dos familias enemistadas en Verona. Estas dos familias son los Montescos y los Capuleto. Romeo, hijo de los Montescos, conoce a Julieta en una fiesta de máscaras organizada por los Capuletos. Ese día se enamora de ella, sin saber que era hija de los Capuleto. Romeo descubre que Julieta también está enamorada de él y se casan en secreto. Los únicos que saben de este casamiento son Fray Lorenzo y la nodriza de Julieta. Luego de la boda se separan y llega a oídos de Romeo que su amigo Mercurio ha sido asesinado por el primo de Julieta, Teobaldo. Bien, muy bien, gracias. Leonel, continúa. Al enterarse de eso, Romeo mata a Teobaldo con su espada. Las autoridades de Verona, en lugar de darle la pena de muerte que Romeo merece, lo destierran de la ciudad. Después de ir a despedirse de Julieta, le confiesa que se irá a Mantua, acordando que se comunicarán por medio de cartas enviadas por Fray Lorenzo, el padre de Julieta, que es muy estricto. Decide que su hija el próximo jueves deberá casarse con el joven París. A partir de ese momento deberá seguir todas sus órdenes. París es bueno, bien parecido y además es capaz de darle a Julieta todo lo que ella necesita. Desesperada, Julieta va rápidamente a pedirle consejos a Fray Lorenzo, decidida a quitarse la vida si su caso no tiene solución. Fray Lorenzo le entrega una pócima a Julieta, que al beberla podrá dejarla aparentemente muerta. Por otro lado, mandarían una carta a Mantua. De esta manera, una vez en el sepulcro, Romeo irá a visitarla, y en realidad, una vez que Julieta haya despertado, los dos se escaparán a Mantua. Julieta procedió como le había indicado Fray Lorenzo la noche anterior a la boda con París. Julieta toma el brebaje que surgió efecto tal como lo habían planeado. La carta que envió a Loren- Romeo avisándole del plan no llegó a su destino. Romeo se en- enteró por un amigo de la supuesta muerte de Julieta. Romeo, después de comprar un veneno letal a un viejo boticario, va al lugar donde yace Julieta profundamente dormida. Romeo llega al lugar de Julieta, se toma el veneno y, y cae muerto justo junto a ella. Julieta, al despertar, se da cuenta que Romeo está muerto a su lado. Saca
La daga que llevaba Romeo en la cintura se la clavó en el pecho y cae muerta también. Los, los Capuletos y los Montescos se juntan a llorar la muerte de sus hijos, resuelven sus diferencias de ella. Al ver el mal que el odio podía producir. Bien, muy bien. Gracias a los cuatro por la lectura. Aquí se vuelve a mencionar la historia, sí, la historia de Romeo y Julieta, ¿no? Voy a mencionar aquí un breve resumen, ¿no? A ver, yo voy a narrar y de paso preguntar, ¿no? La historia nos narra la enemistad de dos familias. ¿Cuáles eran esas dos familias? Montesco y los Capuleto. Correcto, ¿no? Estamos hablando de los Montesco y los Capuleto, ¿no? Entonces, a ver, según la historia, sí, estas dos familias no se llevaban bien, por nada, absolutamente nada. Entonces, el día que ellos dos se conocieron, estamos hablando de Romeo y Julieta, y cuando fueron al Fray Lorenzo, ¿no? Pues el Fray Lorenzo estaba contento. ¿Por qué? Porque el Fray Lorenzo creía que el matrimonio de ellos dos iba a hacer que las familias ya no peleen, ¿no? Ya no se odien, sino que se unan, ¿no? Eso es lo que quería el Fray Lorenzo. Pero sucedió todo lo contrario, ¿no? ¿Qué hubo? Hubo muertes, por ambas partes de la familia, ¿no? Hubo tragedias y al final ellos pues creían que no podrían vencer, entonces la única solución que encontró Julieta fue querer escapar con él, ¿no? Querer huir lejos de sus familias. Pero, pero todo le salió mal, ¿verdad? Entonces, la carta que le envió el fray Lorenzo para explicarle a Romeo lo que estaba haciendo Julieta nunca le llegó. No, nunca le llegó a Romeo. Romeo pensó que Julieta estaba muerta, entonces decide tomar una trágica decisión. ¿Ah? Entonces es así como está finalizando la obra referente a Romeo y Julieta del autor. ¿Cuál es su autor? ¿Quién escribió la obra Romeo y Julieta? ¿Cómo se llama? Romeo Montesco, Julieta Capuleto, Mercurio, Fray Lorenzo, Teobaldo Capuleto. Ya, pero ¿quién escribió la obra? Eduardo, la obra, el nombre, el autor, ¿quién lo escribió? A ver, Chris Mari, Leonel, Eduardo, George. William Shakespeare. Correcto. Estamos hablando de William Shakespeare. No se olviden, él es el autor de la obra Romeo y Julieta. Es un inglés. ¿Ok? William Shakespeare. Bien. Entonces, en base a ello, vamos a comenzar con las primeras actividades referente a la obra. ¿Sí? Pasemos a la siguiente ficha. Bien, pasamos a la siguiente ficha y tenemos ahí un mapa conceptual sobre Romeo y Julieta. Comienzo. A qué género pertenece la obra Romeo y Julieta? El género dramático y su Dramática. especie es tragedia. Correcto, ¿no? El género es dramático. ¿Ok? Uy, ¿ok? Dramático. Listo. Aquí está. El género es dramático. Bien, no se vayan a olvidar colocar la tilde en la A. Especie, como ya lo mencionaron, es una tragedia, ¿no? ¿Quiénes son los personajes de la obra? Romeo Montesco, Julieta Capuleto, Mercurio, Fray Lorenzo y Teobaldo Capuleto. Ya, muy bien, comiencen a escribir. Romeo, Montesco, Yo terminé mis. bien, pues entonces tenemos aquí a Julieta,
Juleto. Bien. Tenemos aquí al Fray. Fray. Tenemos a uno de los primos, ¿no? Estamos haciendo referencial aquí a los primos. Tenemos a Mercurio, ¿no? Mercurio y Teobald. Mercurio y tenemos aquí a Teobald. Bien. Continuamos con la escritura de los personajes. Ya terminé, profesora. Bien, Eduardo. Ahí está. ¿No? Estamos hablando de los personajes de la obra: Romeo Montesco, Julieta Capulet. Fray Lorenzo, tenemos ahí a Ya Mercurio y terminé. tenemos a Teobald. ¿Sí? Chris Mari, bien, perfecto. Lionel igual, George, Mariana y Angélica me van a decir. Bien, ahí está. Ahora sí, pasamos a la siguiente. Al siguiente cuadro decimos: William Shakespeare, sus aportes al teatro, ¿cuáles son? Otelo, Hamlet, Romeo y Julieta y el Rey Lear. Correcto, ¿no? Estamos hablando de sus obras: Otelo, Hamlet, Hamlet, ahí está. Estamos hablando sobre sus obras, ¿no? Tenemos aquí Hamlet, Romeo y Julieta. Y por último tenemos a El Rey Lear. Listo. Bien, tenemos Otelo, Hamlet, Romeo y Julieta y El Rey Lear. Bien, vamos terminando de escribir, me van avisando. Ya terminé, profesora. Bien, Eduardo. Ya terminé mi. Bien, Leonel. Ya terminé, profesor. Bien, Luis Mari. George, Mariana, Angélica. Listo. Vamos. Vamos ahora a la siguiente pregunta. Decimos: ¿qué es el Renacimiento? ¿Ve? Son los inicios, el Renacimiento son los inicios de William Shakespeare. Claro. Bueno, en este caso aquí, ¿no? Miren, Renacimiento. Yo lo había dicho Sus textual. primeros brotes se remontan a mediados del siglo X y B. El Renacimiento son los primeros brotes de William Shakespeare. Ah, ok, ya ahí está, ahí sonó mucho mejor, ¿no? El Renacimiento son los primeros brotes que se dio en Europa Occidental. Bien, comiencen a escribir ahí. Tenemos el Renacimiento. Son los brotes que se dieron en el Renacimiento, son los brotes que se dieron durante el siglo XV por todo Europa Occidental. Toda Europa Occidental.
tenemos, ¿sí? Recuerden, estamos hablando de Renacimiento. En este caso, por William Shakespeare, sobre eh, sus obras, ¿no? Bien, me avisan cuando termina. Ya terminé, profesor. Bien, Mari, vamos, bien, Leonel, ahí están avanzando, Eduardo y yo se van avanzando. Ya terminé, profesor. Perfecto, Ya entonces, terminé mis. muy bien. Entonces pasamos a la siguiente pregunta. Decimos, escribe el nombre de 3 tragedias de William Shakespeare. A ver, recordemos cuáles son esas 3 tragedias que escribió William Shakespeare. Hamlet, Romeo y Julieta y Otelo. Correcto, no esas son. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Podemos escribir lo que son. Otelo, bien, ahí está, tenemos a Otelo. Tenemos a Hamlet y tenemos Romeo y Julieta, ¿no? Que es una de sus obras más reconocidas. Romeo y Julieta. Bien, ahí está, tenemos los tres. Esos son los nombres de las 3 tragedias de William Shakespeare, ¿no? Estamos hablando de los. Ya terminé. Muy bien, Mari. Muy bien, estamos avanzando. Continúo. A ver, paso a la siguiente pregunta. La pregunta es, ¿por qué no pudieron ser felices Romeo y Julieta? A ver, Mari o Porque Lionel. sus familias estaban Sí, sí, Lionel continúa porque sus familias. estaban enemistadas. Muy bien. ¿Algo más que le quieras agregar, Mari? Por la tragedia que pasó de que se murió Romeo y después se mató. Bien, vamos copiando ahí. Es lo que ustedes nos respondieron, ¿no? ¿Por qué no pudieron ser felices? Porque sus familias no se llevaban bien y mantenían una enemistad, ¿no? Por nada Y el mundo Julieta se iba a casar con Romeo. Digo, y Julieta se iba a casar. con Romeo, ¿no? Uy, que hubiera sido eso toda una tragedia oponerse a la familia de ambos. Miren, y no estamos hablando de hoy en día, ¿no? Hoy en día quizás somos un poquito más liberales y decimos, no, no tienen derecho a ser felices, que sus derechos, que etcétera, ¿no? Pero en aquella época no era así, ¿no? Los papás escogían a los que son sus pretendientes para la señorita, ¿no? Y de igual forma para sus hijos, ¿no? Por ejemplo, Julieta, su papá ya la había escogido, ¿no? ¿Con quién se iba a casar Julieta? A ver, ¿recuerdan el nombre? Capital de Francia. A ver, ¿cómo se llamaba? El chico con el que le iban a casar a Julieta, bueno, que lo querían casar. Se llamaba, a ver, ¿cómo se llama? Teobaldo Capuleto. Teobaldo, no, Teobaldo Capuleto es su primo de Fray Lorenzo. Fray Lorenzo es el cura. Mercurio. No, París. Mercurio es el primo de Romeo, el amigo de Romeo, disculpe. Entonces, París, ¿no? París. El rey Le. No, París, es París. ¿Recuerdan? En el libro París. también se menciona cuando le quiso casar, ¿no? Su papá de Julieta. ¿No? Es París. ¿Ven? Entonces hay que tener, hay que recordar bastante ese nombre, ¿no? ¿Se sabe, puede venir eso? Miren, ya ustedes saben, ¿no? ¿Con quién querían casar a Julieta? Con París. Combates. Exacto. No se olvide. Acuérdense, capital de Francia, París, París, París. Ya. Por eso dije, ¿cuál es la capital de Francia? París. Bien, entonces vamos a la siguiente pregunta. Decimos, ¿cuáles fueron los aportes de Shakespeare al teatro?
¿Cuáles fueron esos aportes? Copien ahí los aportes de Shakespeare fueron, a ver, ¿cuáles fueron esos aportes de William Shakespeare? Si hablamos sobre sus obras, vamos a hablar pues del drama, de la tragedia y la comedia. ¿Ok? Ya en forma general. Tenemos ahí drama, coma, comedia y tragedia. ¿Ok? De forma muy general. Bien. Vamos terminando ahí. Terminamos en la pregunta número 4. No he llegado a la pregunta número 2. Es que se la puse su compartida de pantalla. Ah, disculpen, aquí está. Ahí está, la pregunta número 4. ¿Cuáles fueron los aportes de Shakespeare al teatro? Los aportes de Shakespeare fueron drama, comedia y tragedia. Bien, levanten el medio avisando cuando termine. Recuerden que el día de hoy hemos hablado de la obra Romeo y Julieta del autor William Shakespeare. William Shakespeare es un inglés que basó todas sus obras en narraciones o hechos reales, que tuvo una gran acogida y una gran extensión. Estamos hablando también del Renacimiento, esa gran acogida que tuvo en el siglo XV por todo el europeo occidental. ¿No? Estamos hablando de las transcripciones de las diferentes obras que se han publicado. Bien, y por último tenemos, ¿listo? ¿Me avisan? Ya terminé. Perfecto, muy bien. Ya, sí, han terminado los demás. Ya terminé, profesora. Bien, Eduardo, Leonel, Yo ya terminé. George. Me falta un poco, mis. Ya, vamos avanzando. Y así, ¿no? Estamos hablando de Romeo y Julieta. No se olviden, es una obra que termina en tragedia, ¿ok? En muerte. Bien, pasamos ahora a su otra ficha. La última ficha que ustedes tienen ahí es la actividad de eh, evaluación. Bien, la actividad de evaluación. ¿Qué es lo que van a realizar aquí? A ver, yo ahora en un momento voy a explicar aquí. Ustedes van a escribir verdadero o falso según corresponde, ¿no? La afirmación, ya ustedes me dirán si es verdadero, si es falso, ¿no? Y aquí lo van a relacionar correctamente, ¿no? Teobaldo, ¿quién será? El primo, Capuleto, Montesco van a colocar. La A van a colocar en cuál es Teobaldo, ¿no? Teobaldo será Capuleto, primo de Julieta, o sea. La pregunta número 3, ustedes van a ordenar las letras y van a escribir el nombre de 3 personajes de Romeo y Julieta. Aquí, lo que está de marrón es el primer nombre, rosado segundo nombre y tercero, aquí el que está de celeste es el tercer nombre. ¿Ok? Son 3 nombres. Ustedes van a ordenar estas letras y aquí van a escribir. Sí, estamos hablando de los personajes de Romeo y Julieta. Ya, y ahí ustedes van a buscar. Por último, ustedes van a tachar los números y van a encontrar una pieza y teatral de William Shakespeare. Como profesora voy a eliminar los números, solo me van a quedar las letras. Ya ustedes van a encontrar ahí la obra o a la cual se está dividiendo. Y por último van a realizar un dibujo con una escena de Romeo y Julieta. Bien, pueden utilizar el balcón, cuando se casaron, cuando estaban en la tumba, quizás ya de acuerdo a la creatividad de cada uno.
Bien. Chris Mari, Márquez León, Eduardo, Lionel, yo, ¿tienen alguna pregunta referente al tema? No, profesora. No, Miss. Bien, perfecto. Entonces voy a tomar asistencia, ¿sí? Y de esta forma estamos finalizando la clase del día de hoy. Bien, George, ¿me avisas? Ok, Miss. ¿Ya terminaste? Sí, Miss. Ya, Ya terminé, Miss. perfecto. Muy bien. Entonces tomé asistencia. Bien. Hasta aquí tenemos chance de enviarle Todo el día, George, todo el día. ¿Sí? Ok, Miss. Ya, perfecto. De esta forma vamos a finalizar y nos vemos el día de mañana. Cuídense. Chao, Miss. No, profesora, hasta mañana.